Hola, buenas noches. Perdón por el retraso, pero pues a veces la agenda de los pacientes y el doctor pues se le complicó un poquito la llegada y un paciente, alguna cosa, pero aquí estamos, como lo prometimos. Muchas gracias, doctor, por volver y acompañarme. Espero que sean millones de veces más. A ti muchísimas gracias, Jessica, por la invitación y pues siempre complacido de estar en este espacio pues para tus pacientes. Bueno, listo. El tema de hoy será entonces el cólico del lactante, un poquito, y algo del dolor abdominal. Yo creo que muchas mamás nos quejamos de que a nuestros niños nos duele la pancita y que si será normal, que no será normal, que si tiene tal cosa, que si tiene la otra. Nos han llegado varias preguntas, algunas no corresponden con el tema de hoy, tal vez lo podemos tocar en otro tema, otras sí, y vamos a resolverlas un poquito. No sé, Pedro, si ya tenemos algunas personas conectadas. 23 y subiendo. Muy bien. Entonces, nada, doctor, vamos a hablar un poquito de a mi hijo le duele la barriguita que hago y empecemos por los más chiquitos. Los bebés de un mesecito a los 3 meses es donde más se presenta ese famoso cólico del lactante. Sí. ¿Y eso por qué se da? No hay como tal una causa clara de por qué se presenta el cólico. O sea, ahorita ya se han llegado a hipótesis de estudios donde probablemente hay una correlación entre el eje, lo que se llama el eje cerebro-intestinal, y casi todo lo que se está hablando ahorita de cólico y dolor abdominal en niños tiene que ver mucho con eso. Pero hasta el momento todavía no hay una causa clara de por qué se presenta el cólico. A veces se dice que también es por alteraciones, o los niños que tienen cólico lactante tienen alteraciones en la flora intestinal. Ya hay artículos que hablan acerca de eso, pero todavía estamos muy prematuros para hablar de eso. Pero sí, tal vez es el de los síntomas más frecuentes que uno ve en la consulta, sobre todo en los niños en los primeros 6 meses de vida, y es el niño que claramente tiene cólico lactante. O sea, es un niño que tiene llanto, que tiene pujo, porque a veces también ustedes como papás refieren que puja y uno piensa que es dolor. Pues no hay mucha correlación, pero si es un niño que flexiona los bracitos, flexiona las piernitas, lo ven muy irritable constantemente, normalmente son síntomas que se van a presentar casi calcados en un determinado momento del día, ¿no? Entonces siempre la mamá va a decir, es que arranca a las 6 de la tarde a llorar y llora de 6 a 8 y se calma de un momento para otro. Los niños lloraban de 2 de la mañana a 4. Exactamente, entonces uno decía, y a veces los papitos terminan haciendo medidas desesperadas, montándose en el carro, se van por urgencias y llegan a los servicios de urgencias y todo está perfecto. Entonces sí es uno de los síntomas que es más frecuente en esa población. Ok. ¿Y las abuelitas acostumbran a dar a ese cólico del lactante agüita de anís, de manzanilla, de no sé? Sí. ¿Eso es bueno, no es bueno? Pues yo no lo recomiendo para nada. Eso está prohibido. O sea, recuerden que ese tipo de sustancias pueden generar una alteración en la flora intestinal de los niños, y para nosotros como médicos cualquier tipo de sustancia o alimento, ¿sí?, diferente a la leche materna, o en el caso que se requiera de una fórmula infantil, lo consideramos como un inicio de alimentación complementaria. Así sea una agüita, goticas de agua de anís, eso es inicio temprano de alimentación complementaria. Eso puede tener unas consecuencias a largo plazo. Entonces, recomendación número 1, ¿estamos de acuerdo? 0, absolutamente nada. No se debe dar ningún tipo de bebidas, de goticas que no sean recomendadas por parte de su médico, pero sí claramente no deben ser ese tipo de sustancias. Y doctor, ¿y usted qué piensa de los antiespasmódicos? Sí. Esos medicamentos que dan para esos cólicos. Sí. A la luz de la evidencia, de lo que uno revisa, por decir, en la literatura y eso, en realidad no sirven absolutamente para nada. O sea, yo sé que los papás lo utilizan muy frecuentemente y yo sé que muchos médicos también lo recomiendan, pero eso es lo que nosotros hablamos como médicos, que se llama efecto placebo, ¿sí? El efecto placebo es, pues yo se lo doy a los papás porque probablemente está ansioso, está preocupado, y él va a percibir que ese medicamento funciona o mejora, pero en realidad no tiene ningún tipo de utilidad, y mucho menos ese tipo de medicamentos para el cólico lactante. Hace algunos años ya se vienen utilizando los probióticos. Sí. Eso sí funciona, eso se ha visto que mejora un poquito flora intestinal y ayuda con el tema, ¿sí? Sí, entonces hay uno específicamente, pues no lo vamos a dar nombres comerciales, pero sí hay uno que específicamente, yo creo que ustedes mamás también ya lo conocen, que sí tiene una utilidad clara
para el manejo del cólico lactante en niños, ¿sí? El nombre genérico se llama Lactobacillus reuteri, ¿sí? Pero hay algo que es muy importante para que, pues, porque yo creo que también aquí nos ven médicos, yo estoy seguro que nos ven médicos, y es que normalmente siempre las recomendaciones se debe dar durante 14 días, ¿sí? Pero los últimos estudios hablan que como mínimo para cólico lactante, ¿sí? Porque puede ser que de pronto tú lo mandes para reforzar flora intestinal, por otro tipo de situaciones, pero para cólico lactante específicamente los efectos van a comenzar a verse a partir del día 21. O sea, y hay que ser muy claros con los papás porque ven que a los 3 primeros días le están dando el medicamento y lo que hacen es suspenderlo, y eso pues definitivamente se pierde el efecto del medicamento, que sí claramente tiene una utilidad tanto en niños, pues más sobre todo en niños que reciben lactancia materna más que los que reciben fórmula. Hay algunas fórmulas que tienen Lactobacillus reuteri, que no es lo mismo, pero obviamente sí se ha visto que tiene más efectividad, sobre todo en las mamitas que están lactando a sus bebés. Ok, entonces el cólico lactante es algo normal que se puede suceder a todos los bebés, más o menos entre el mes y los 4 meses desaparece. Hasta los 5 meses. Hasta los 5 meses. O sea, niño que tenga cólico lactante o que esté con diagnóstico de cólico lactante por encima de los 5 meses, de los 6 meses, hay que hablar con su médico y decirle, oiga, aquí está pasando algo raro porque pues mis médicos me han dicho que claramente por encima de los 5 hay que pensar en otras cosas distintas, y eso también es muy importante que ustedes lo tengan muy presente, pues para que también se informen de toda la situación hasta los 5 meses. Hasta los 5 meses puede suceder. ¿Paciencia? Paciencia y mucha paciencia. Normalmente hay que explicarles a los papás que el pico máximo es más o menos entre el 3er y 4er mes, o sea, son muy pocos los que llegan con cólico lactante al 5.º mes. O sea, el 3er, por obra y gracia del Espíritu Santo, se termina mejorando, ¿sí? O a veces terminan pasando por tantos médicos, ¿sí? Que dicen, este me mejoró, y resulta que no, era la evolución normal de la mejoría de los síntomas. Ok, y resulta que entonces la mamá, creo que nos preguntaron, y creo que sí cabe ahí en el tema, si yo consumo algo pesado, ¿le puedo aumentar el cólico a mi bebé o no? ¿Si debo restringirme o no? Sí, entonces hay algo que tiene como diagnóstico diferencial el cólico lactante, y es la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? A veces decimos, oye, este niño yo veo que tiene algunas características para que sea de pronto alérgico, ¿sí? Entonces uno en ese tipo de situaciones uno puede pensar que pueda tener más que un cólico lactante una alergia a la proteína de leche de vaca, y es en el momento en el cual uno podría hacer una prueba. Yo me vi en una prueba de restricción de lácteos en la mamá, solo lácteos, nada más, no hay que hacer restricciones de otro tipo de alimentos, o sea que es más un mito que si yo como brócoli o como frijoles al niño le va a dar cólicos, no es cierto, o hasta el momento no hay ningún tipo de evidencia. Entonces, si tenemos una alergia, pues se hace una prueba durante 2 semanitas, máximo 3, y uno evalúa qué pasa con los síntomas. Si claramente la mamá dice, oye, yo mejoré, o sea, veo que mi niño mejoró, inmediatamente lo que tenemos que hacer es volver a darle, o la mamá tiene que volver a consumir lácteos para ver qué pasa con los síntomas. Porque si dice, oiga, volví a tomar lácteos y no pasó nada, probablemente eso tendrá que ver mucho con el cólico y se terminó mejorando, o volví a tomar lácteos y el niño recayó nuevamente en los síntomas, eso terminaría por confirmar la alergia. Una alergia a la proteína de la leche. Es tal vez el diagnóstico diferencial más importante de todos. Ok, entonces con el cólico lactante paciencia, es normal, va a desaparecer, hasta los 5 meses puede desaparecer. Ya si hay otras características, hacemos un diagnóstico diferencial. Sí sirve los probióticos para ayudarnos un poquito, y paciencia. Y tal vez lo más importante para todos es pues que ustedes como papás deben también saber que no es normal, ¿sí? Porque pues uno dice, bueno, esto es cólico lactante y esto probablemente tiene que ganar buen peso, o sea, no deben haber síntomas de alarma, o sea, ese niño que coma bien, que vayan a los controles con su pediatra y la curva de crecimiento esté perfecta, que ustedes vean que las deposiciones también estén normales, o sea, que ustedes, oiga, que está sangrando, está con moco, tiene diarreas, o está estreñido en el concepto de que, como lo hablamos la vez pasada, pues son deposiciones duras, ¿sí? Porque el niño, recuerden como lo dijimos la vez pasada, puede pujar, puede hacer esfuerzo, puede hacer verde, puede hacer amarillo. Exactamente, desde que no haga con sangre, pues no hay ningún inconveniente. Entonces, siempre descartando que no hayan síntomas que generen alguna alarma.
Ok, entonces sus controles, llevarlo juicioso, estar pendiente de su crecimiento y mirar si tu bebé crece bien, muy probablemente eso pasará. Claro. Digamos que hay como el dolor abdominal en bebés. Sí. Yo le decía ahorita que entre los 6 meses y 2 años es muy poca la frecuencia en que uno le consulta por un dolor abdominal y usualmente a esas edades ya serán cosas muy grandes, una imaginación, una apendicitis, porque los niños también chiquititos les puede dar apendicitis, entonces ahí hay que tener como cuidado en esa edad un poquito, ¿cierto? Es muy difícil sobre todo como transmitir los síntomas o que ellos manifiesten los síntomas, entonces a veces el dolor se puede manifestar como irritabilidad, como únicamente llanto, llora, o que ustedes vean de pronto otros síntomas distintos, que le vean la barriga muy distendida. Normalmente hay mucha correlación entre dolor abdominal y estreñimiento. ¿Sí? Es muy frecuente que veamos eso, entonces hay que revisar, como les mencionaba, la característica de las deposiciones, porque normalmente son niños que de pronto terminan de evacuar y se calman todos los síntomas y era simplemente porque estaba lleno de popó. Entonces eso es hay muy que frecuente. Vigilar mucho las deposiciones. Esa es una ventana de edad donde es muy difícil poder hacer diagnósticos y ahí se requiere de pronto hacer otro tipo de estudios adicionales o mirar o hacer simplemente vigilancia, pues para tampoco agotar o hacer una cantidad de exámenes que de pronto no nos van a ayudar y de pronto terminan confundiendo más a esos papás. Ok, entonces ahí sí como vigilantes ahí con su pediatra. De acuerdo. De pronto llegan los 2 años y entonces las abuelitas, a las mamás sobre todo, son expertas de que mi niño todos los días de la mañana se queja de dolor abdominal. Nosotros siempre preguntamos como los signos de alarma, dónde se localiza, se acompaña de vómito, lo despierta en la noche, se asocia con diarrea, pierde peso, como los signos de alarma. Sí. Pero ellos dicen, no, todas las mañanas le duele. ¿Cuánto le dura? No, le dura 2 minutos y se queda y él sigue sonriendo y feliz y tranquilo. ¿Y dónde le duele? Aquí alrededor del estómago. Sí. ¿Qué hacemos con ese bebé? Paciencia, porque normalmente se llaman dolores abdominales funcionales, ¿sí? Entonces son síntomas que no se presentan tan frecuentemente, son de pronto mucho más esporádicos, ¿sí? Respetan la noche, eso es una cosa que es muy importante, o sea, no lo despierta en la noche, no va a interferir con su alimentación y con su crecimiento. Entonces es muy frecuente y sobre todo uno ve que en la práctica también tiene que ver mucho, y ustedes como papás lo van a ver, ese niño que se despierta temprano, ¿sí? Para desayunar y como que le duele la barriga, pero los papás dicen el fin de semana que se despierta tarde, no le pasa absolutamente nada. Eso probablemente es un dolor abdominal funcional. Entonces hay que estar muy pendientes de eso porque la mayoría son dolores funcionales y a esos no hay que hacerles nada. Es más, ahorita pues obviamente uno tiene que revisar mucho la parte de alimentación, ¿sí? Porque yo les puedo decir en la práctica y más del 70-80% de los niños que tienen dolores abdominales funcionales tienen que ver algo con su alimentación, porque comen lo que no deben comer, ¿sí? Y entonces uno revisa y se están llenando mucho de dulces, de golosinas, de paquetes, de jugos de caja, de comidas chatarras en términos generales, o porque no comen lo que deberían comer. Entonces uno revisa poca fruta, poca verdura, no toman agua, etcétera, etcétera. Entonces, y uno va haciendo únicamente ajustes en su alimentación, con eso tiene para que esos niños mejoren casi completamente de sus síntomas. Pues yo, digamos que cuando a mí me llega la consulta y estaba mirando y casi que un 30% de la consulta pediátrica es de dolor abdominal en niño, entonces yo les digo a las mamás, bueno, vamos a hacer un listado de todo lo que consume un mes, todo lo que consume durante un día, y al ladito se le va a poner si le da dolor, no duele, se le inflama la barriga, le dan gases, todo eso sirve. Entonces, eso para detectar muchísimo. Exactamente. Sobre todo para gatillar exactamente cuáles alimentos pueden ser los que generan ese tipo de situaciones. Es muy frecuente que eso pase, sobre todo para no tener que hacer restricciones tan estrictas en los niños, porque yo sé que a veces también los médicos nos solemos exceder en dietas muy restrictivas como para mirar a qué le podemos pegar, pero sí, claramente si ustedes son muy juiciosos y llevan un diario, eso nos puede ayudar a nosotros también como médicos para orientar un poco todo el diagnóstico. Entonces venir a la consulta con un cuadernito todo escrito de todo, si se distendió, si no. Ahora hay bebés que sí, bueno, hay niños que sí se quejan de dolor abdominal y pueden tener una intolerancia a la lactosa. Sí, cada vez es más frecuente ver ese tipo de niños, pero los niños con intolerancia a la lactosa tienen otros síntomas asociados al dolor, no solo el dolor como causa
fundamental o como síntoma predominante. Ese niño que se va a distender, que tiene muchos gases, ¿sí? Que tiene ocasionalmente episodios de diarrea que